La ética tiene que ver con los valores universales. Esa es la manera más fácil de entenderlo. Y la moral, pues tiene que ver con valores particulares, no particulares de uno, sino particulares de grupos particulares. Es como, por ejemplo, en algún contexto es moral que a las mujeres las maten a pedradas. Y de hecho es inmoral que tú no las mates. O sea, el que no lances la piedra, pues te hace parte del pecado. Entonces, eso es lo moral, pero es ético, es otra cuestión. O sea, no se puede decir que es inmoral el que asesinen o que le den a alguien la pena de muerte, pero es otra cuestión si es ético o no es ético. O sea, son ambientes diferentes y a veces la gente los liga y la gente piensa que es la ética y la moral como si fuera lo mismo, ¿no? Manzanas rojas y verdes, que bueno, compras 1 kilo de manzanas y te pusieron de los dos colores, y no, son manzanas y son peras y son cosas diferentes. Tanto uno como la otra son necesarios, sí son necesarios, porque la ética te da los valores universales y te entiende la trascendencia de un ser, y la moral te hace entender dónde estás parado y cómo relacionarte con los que estén al lado. O sea, hay cuestiones, yo me fui obviamente en un ejemplo muy drástico que es asesinar a una mujer. Yo no sé, si yo estuviera en Kabul, en Afganistán, pues seguramente no lo haría, o quién sabe, a lo mejor sí lo haría porque me daría miedo que me lo hicieran a mí porque no lo hice. Pero en teoría yo no lo haría. Pero hay otras cuestiones morales que no estoy de acuerdo con ellas, pero las tendría que acatar porque no implica mayor trascendencia en la vida, y bueno, pues es parte de lo que tienes que hacer en un lugar, en un ambiente, ¿no? Claro. No, todos nos quedamos callados. Es que estoy tratando de entender, justo en un principio que me preguntaste... Muy malo lo que dije, ¿ok? No es que sea malo, es que justo Perdóname. Para mí es complicado hablar de ética, como lo he mencionado en diferentes episodios. Hay temas que personalmente yo siento que no estoy capacitado para hablarlos. Entonces, en esos casos, como lo he mencionado también, vengo a aprender, como mucha gente que nos escucha. En este caso es igual, porque para mí la ética, o sea, yo puedo sentir que yo soy ético en mi trabajo, pero para la percepción de otros tal vez no, porque no conocen cómo me desarrollo. Entonces, como que sí, yo puedo tener esta confusión de los conceptos como los mencionaba ahorita, tanto de lo ético y lo moral. Entonces, por eso escuchaba primero a Eduardo y luego te escuchaba a ti, pero sí fue como que demasiada información. Sí, que de hecho por eso lo mencionaba, que yo siempre relacionaba la ética con la cuestión profesional y a la moral con la cuestión de cómo tú actúas en sociedad. Pero de aquí... Pero es que también puede haber ética en la sociedad, ¿no? Sí, claro, porque tú eres una persona que está inserta en una sociedad. Entonces lo que me está diciendo Eduardo es mentira. No, pero la ética no se rige por la sociedad. Se rige por uno. Se rige por los valores universales. A eso es a lo que yo iba. ¿Qué onda con los valores universales? O sea, los valores universales van evolucionando también a lo largo de la historia. Lo que hoy se considera un valor universalmente aceptado, cuando decimos universalmente aceptado, no significa que todo el planeta lo acepte, sino significa que es una verdad que está permeando por todos lados. Por ejemplo, el matrimonio interracial. El que una persona blanca tenga matrimonio con una persona de raza negra, pues ya no se puede decir que eso no es ético, pero en 1950 o en 1890 o en 1800, 1700, pues eso era muy antiético, entonces eso no se consideraba un valor universal. Pero hoy ya se considera que más bien el que diga que eso no es correcto, pues es como estás muy desfasado, ¿no? De hecho, incluso ya ni siquiera se habla de raza negra y raza blanca, porque la raza es una, que es los humanos. El humano es una raza. Sí. Y hay diferentes tipos, yo no me sé las clasificaciones porque no sé de taxonomía de este tipo de cosas, pero tiene un nombre a cómo se le dice el que tú seas caucásico, el que tú seas latino, el que seas europeo, no caucásico, etcétera, pero no son razas. Razas es como las razas de un perro. Sí, eso sí, ya Eduardo nos había ilustrado, nos había ilustrado hace tiempo. Ah, no es cierto, no estuvimos grabando. Sí, no estamos grabando, estamos platicando con Juan, y si no me equivoco, creo. O con Mayela. Mayela. Mayela.
A lo mejor Sí. todavía hoy no sabes quién era la que estaba enfrente de ti. Exactamente, probablemente. Como cuando el compañerito lo empujó por las escaleras. Estás diciendo todavía nombres. Déjame, no, ahí no dije nombres, no, porque ahí sí son más sensibles. Sí. Bueno, Pero, entonces, sí, ajá, dale, Eduardo. dale tú, dale tú. No, yo no preparé nada, dijimos. Bueno, entonces, aquí el actuar de cada uno de ustedes, ¿cómo es en cuestión ética? Vaya, ¿Pero a qué te refieres? Es que, ¿sabes qué? Yo te puedo decir, hacer lo correcto, pero lo correcto ¿para quién? Bueno, depende. Si lo estás enfocando en un aspecto moral o lo estás enfocando en un Si aspecto... es un aspecto moral, es algo para mí, ¿no? No, es para ti, Batis, regio. Sí, porque tú tienes un conflicto con eso de que de cómo somos los regios. Sí, porque los regios son Sí. como una raza aparte. Claro, vamos a dominar el mundo, si no les Sí, habían dicho. qué raza, de veras, Para la Oye, gente que nos escucha de otros países, regio aquí se le dice a la persona que es de Monterrey, Nuevo León. Sí, ok. Entonces, fíjate, tiene que ver con tu contexto y aquí hay algo que la gente considera socialmente aceptado y eso es moral. En otros lugares no. Ayer estaba platicando, tuve una reunión de otro podcast Que sí se prepararon. que sí se prepararon. No, no era un podcast, estábamos en una reunión de amigos virtual, y salió el tema de las playas de Oaxaca. Y entonces que yo les decía que hay playas que son nudistas y hay playas que no. Entonces luego alguien dijo, pero entonces si tú quieres ir y te sientas ahí y no te desnudas, en Zipolite, por ejemplo, que es una playa nudista, está bien. Entonces yo le decía, no, no está bien, porque lo moral es que te tengas que desnudar, porque si no, solo estás viendo a los demás y no estás incluido en el ambiente. Entonces lo inmoral es que no estés, es que estés vestido. Claro. Entonces, cuando en un ambiente aquí en Monterrey, como en la gran mayoría de las urbes y ciudades y pueblos del mundo, el que tú, bueno, no sé si la mayoría, pero en muchos países, si tú sales desnudo a la calle, pues eso es lo inmoral. Pero si estás en Zipolite, o a lo mejor en algunas aldeas, en algunas ciudades, perdón, en aldeas sí, de algunos países, por ejemplo, cuando estábamos, una vez que estaba en una excursión en el Amazonas, del lado de Venezuela, y luego pasamos a Brasil, pues hay aldeas donde la gente puede estar desnuda o no desnuda, y no lo ve ni bien ni mal, o sea, no es como estás vestido o no estás vestido, es como Ok. traes aretes o no traes aretes. Entonces, Ok. pues una mujer puede traer aretes aquí o puede no traerlo y no pasa nada. Bueno, igual allá puede estar desnudo o no desnudo, eso es lo moral, o sea, no, ellos no se fijan en esta cuestión. Pero si estás en Zipolite y no estás desnudo, pues te van a invitar amablemente a que te salgas de ese ambiente porque estás abusando de algo, ¿no? Ya. No. O sea, volvimos a lo mismo. Nos volvimos a enfocar la conversación en lo moral y lo que no es moral. Y la ética, ¿dónde quedó? Se supone que era el tema La principal. ética tiene que ver con los valores de trascendencia, con hacer el bien universal, con cuestionarte si eso aporta a la humanidad como humanidad o le resta a la humanidad como humanidad. Entonces, el que tú decidas desnudarte o no en Zipolite, pues no tiene que ver con valores universales, porque el que lo hagas o no lo hagas, pues no aporta nada, o sea, no hace una diferencia en la humanidad. Pero, por ejemplo, ahí yo escuchando esto, yo puedo entrar a lo mejor en mucho conflicto, porque si decimos que la ética es todo esto de los valores universales, o sea, ¿cómo decirlo? Como Sí, o es. sea, ¿quién lo hace valer entonces? Porque quien a lo mejor en ocasiones te lo pone a que así debe de ser, no lo hacen. Bueno, pues justamente también los valores universales cada vez son más convencionales, es decir, la palabra convencional significa que viene de una convención. Una convención es, nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho que esto es así. Ok. Eso es una convención. El hecho de que la gente, nosotros estemos usando camisas, creo que tú también, Eduardo, es una camisa, ¿verdad? Sí. Entonces, pues veo que es una convención, o sea, es como lo más común que usemos camisas cuando uno piensa que va a salir en algo, en una videoconferencia o algo así. No sales con tu playera porque tienes cierta categoría. Pero el que no traigas camisa y traigas una playera y des una clase, no te hace mejor maestro o peor maestro, pero es una convención, ¿ok?
pero no aporta al mundo. O sea, el que yo traiga una camisa no hace que la humanidad hoy sea mejor que ayer. ¿Me explico? Entonces, pues no cambia nada, no influye en el planeta, no hace nada. Pero hay valores éticos, por ejemplo, hoy, el que la gente hoy está ahí viendo Facebook, mientras se tardaban en que empezara el podcast, y entonces veía que hay una organización aquí en Monterrey que puedes denunciar cuando podan árboles o los talan sin permiso. Y entonces y me acordé que yo decía, fíjate, pues yo talé algún árbol en mi vida en otro momento, y eso que yo siempre me he considerado súper ecológico. Pero en aquel entonces no era un valor universalmente aceptado que teníamos que cuidar la naturaleza. Era como algo muy, pues, de ciertas personas. Entonces, hoy cada vez más es un valor universalmente aceptado que tenemos que cuidar la naturaleza. Entonces, hoy ya no se ve tan extraño como cuando yo iba al súper hace 5 años y llevaba mi topper para que me pusieran el jamón. Ahora es más, no. Hoy más bien me dirán, es que ¿por qué traes el topper para ponerle jamón? O sea, el jamón es animal, entonces, o sea, van evolucionando los valores. Entonces, eso es lo que universalmente estamos dándonos cuenta, que la sociedad va hacia lo que a la vida humana le conviene o no le conviene. Entonces, hoy estamos en una lucha del matrimonio homosexual, por ejemplo, o lésbico, y si las adopciones, no adopciones, pero cada vez estamos avanzando hacia allá porque nos damos cuenta que eso aporta a la humanidad, porque crea oportunidades para la gente, porque desarrolla los derechos de las personas. Entonces, hay quien hoy todavía no lo acepta. Yo no sé si ustedes lo acepten o no, pero yo sí lo acepto, por supuesto. Sí, claro, Entonces, definitivamente. hay gente que no, pero eso se está constituyendo en un valor universalmente aceptado, aun cuando hay 35 países que existen penas que van incluso hasta la muerte por las cuestiones homosexuales o lésbicas. Pero Ahora, cada vez eso se ve más una presión internacional hacia Rusia, por ejemplo, donde eso está penado, pero pues mientras sigue un dictador al frente de Rusia, pues entonces no se va a cambiar. Pero ya hay una pugna ahí, entonces eso se está constituyendo en un valor ético.